Hola, antes de empezar con el video, les quería mandar un saludo a Felizardo, a Nahuel Ortega y a Nahuel Bueno Rivero. Gracias por comentar y corazón coreano para todos, y si quieren ser saludados también, deben ser entre los tres primero en comentar. Bueno, que continúe el video. Hola gente desconocida de YouTube, hoy les traigo la parte 2 del fanfic que hubiera pasado si Luffy regresaba al pasado. Bueno, espero que les guste, dejen su like y suscríbete. Bueno, sin más, adelante con la intro del canal. Estamos en el mar, ahí podemos ver a Luffy que está en su barco comiendo hasta que ve un vórtice. Luffy sonríe. Aquí está mi parada para volver a ver a Konya, pero antes tengo que meterme en el barril, creo que dormiré un rato. Entonces Luffy agarra el barril y se come toda la comida que era para una semana en solo 5 segundos, y luego entra en el barril y después de acomodarse dentro de él se dispone a dormir. En otro barco vemos a un niño con cabello rosado que estaba lavando los platos. Él estaba llorando ya que le dolía un moretón que tenía en el cachete hace unos momentos. Koby estaba limpiando el piso del barco cuando uno de los piratas de Alvida tira a propósito un plato con comida. Él se estaba riendo. Koby, ya enojado, le grita al hombre que no piensas recoger lo que tiraste. El sujeto lo voltea a ver. Koby, al ver a sus ojos, él notó ese instinto asesino. Él empezó a pedir disculpas, pero lo que único que vio fue un puñetazo directo a su cara. Koby empezó a llorar y el sujeto le grita: mira, niño estúpido, tú estás aquí para ser nuestro sirviente, y si no te hemos matado es porque nuestra capitana nos ordenó que no te hiciéramos nada, así que no tientes tu suerte. Otro pirata se acerca a Koby, lo levanta de la camisa y lo lleva así a la cocina y le dice que mejor haga algo útil y que mejor lave los platos sucios. Koby en sus pensamientos se decía que un día se iba a escapar para poder cumplir su sueño de ser un almirante. De repente entra a la cocina dos piratas que traían un barril. Ellos decían que este barril pesaba mucho. Koby se acerca a ellos, les pregunta que de dónde encontraron eso. Ellos le dicen que estaba flotando, así que decidieron traerlo para ver qué es y poder quedárselo. Koby los mira muy asustado y se olvida, se entera que trajeron algo y sin avisarle de seguro los matará. Los piratas miran a Koby con una sonrisa siniestra, pero ella no sabrá nada si no hay testigos quien le diga, así que los piratas sacan sus espadas. Koby les dice que si le hacen algo a Alvida los matará. Los piratas se ríen: y eso que tienes, solo le diremos que te intentaste escaparte otra vez y que un monstruo marino te comió en el proceso. Koby estaba rogando por su vida cuando de repente del barril sale un hombre gritando. Él tenía un sombrero de paja, un chaleco rojo, y lo que más resaltaba de él era su cicatriz en el ojo. Luffy gritaba que bien dormí, pero en el acto de romper el barril golpeó a los piratas dejándolos inconscientes. Koby estaba sorprendido de que ese sujeto derrotara a los piratas más fuertes de Alvida de un solo golpe. Luffy en su mente: genial, todo está saliendo como lo pensé. Luffy quedaría viendo a Koby, a quien se le veía el miedo en su cara. Luffy en su mente: ese es Koby, como paso de ser un niño llorón a ser uno de los almirantes más fuertes y temidos en todo el mar. Luffy recordaría quien entrenó a Koby, fue su abuelo Garp. Luffy se estremecería al recordar el entrenamiento de su abuelo. Koby le preguntaría a Luffy que quién es. Luffy le diría que es Monkey D. Luffy, el futuro rey de los piratas. Koby empezaría a regañar a Luffy: imposible, eso es imposible, ¿sabes lo que significa ser rey de los piratas? Es tener al mundo en tu contra, no sobrevivirías. Luffy golpearía a Koby y con una cara seria le diría: yo sé lo que significa ser rey de los piratas, pero no me importaría morir por mi sueño, ya que prefiero morir intentando cumplir mi sueño a morir sabiendo que pude hacer algo. Koby le iba a decir algo a Luffy, pero de repente entran 5 piratas diciéndole a Luffy que se rinda si no quiere morir. Luffy agarra a Koby y de un puñetazo destruye el techo de la cocina y escapando en el acto. Al llegar arriba ve a una Alvida furiosa que tenía su masa de hierro. Ella voltea a ver a Luffy: y tú, mocoso, ¿quién te crees para venir a mi barco a desafiarme a mí? Luffy la queda viendo y le pregunta: ¿y tú quién eres? Ya sabiendo la respuesta, Alvida contesta de manera arrogante: soy Alvida, masa de hierro, capitana de los piratas de Alvida, tengo una recompensa de 5 millones de berries. Luego de decir eso miraría a quien Luffy estaba cargando. Era Koby. Alvida pensó que lo usaría como amenaza. Alvida le diría a Luffy: baja a ese niño, o si no, Luffy bajaría a Koby y le diría a Alvida, o si no, que la miraría con esos ojos asesinos y Luffy soltaría un poco de Aki del rey, desmayando a toda su tripulación. Alvida vería eso y empezaría a temblar. Aún con miedo le preguntaría a Luffy: ¿qué hiciste, mocoso? ¿Qué truco usaste? Luffy le sonríe: un mago no revela
revela todos sus trucos. Luego Luffy voltearía a ver a Kobe y le diría que le diga a Alvida lo que piensa de ella. Kobe, lleno de miedo, le diría que ella lo mataría a Luffy. Le diría que si su sueño era más fuerte, nadie en este mundo lo mataría. Kobe, inspirado por las palabras de Luffy, le diría a Alvida que ella era una persona horrible tanto por dentro y por fuera, y que nunca lograría ser una princesa con ese cuerpo. Luego de decir eso, Kobe vería como Alvida se acercaba a ellos muy rápido, gritando "estás muerto, mocoso", y luego alzaría su masa con todas sus fuerzas. Kobe cerraría sus ojos esperando el golpe, pero lo único que escuchó fue algo rompiéndose en muchos pedazos. Kobe abriría sus ojos y vería como Luffy de un solo puñetazo había roto la masa de Alvida como si fuera hecha de vidrio, pero uno muy delgado. Tanto Alvida y Kobe estaban impresionados por la fuerza del muchacho. Alvida le gritaría: "¿Cómo fue que hiciste eso? Esa masa era de hierro, además se ve que eso no te hizo daño, ¿acaso eres un monstruo?". Luffy con una sonrisa: "Ese golpe ni lo sentí, y si en verdad quieres ver un verdadero golpe solo quédate quieta". Y luego de eso, Luffy correría hacia Alvida y de un puñetazo sacaría a volar a Alvida varios metros. Kobe quedaría sorprendido, le diría a Luffy que es muy fuerte. Luffy le diría que él nunca fue así de fuerte, pero gracias a que nunca se rindió logró este poder. Kobe en su mente se decía que debía dejar de ser tan negativo y ser más como Luffy, decidido a cumplir sus sueños. Luffy se acercaría a él: "Oye, ¿piensas quedarte ahí parado o te vas a escapar conmigo en este barquito de respaldo?". Kobe miraría confundido a Luffy: "Pero si ya tenemos este gran barco para nosotros". Luffy se rascaba el cachete, le diría a Kobe que cuando él golpeó el techo de la cocina lo hizo con tanta fuerza que también rompió la mayoría del barco. Eso quiere decir que este barco no duraría ni 5 minutos en el mar. Kobe voltearía a ver a todos los lados y vería como el barco estaba muy destruido. Le diría a Luffy que es demasiado fuerte. Luffy le sonríe y le dice que cualquiera puede ser fuerte si entrena muy duro, pero bueno, ya larguémonos de aquí. Voy a buscar el barquito Tubé por algunas provisiones. La siguiente isla no está nada cerca. Kobe le sonríe e iría a buscar algunas provisiones. Luego de tener todo listo, Luffy y Kobe partirían hacia Shelltown. Luego de más de una hora navegando, Kobe le preguntaría a Luffy de por qué lo estaba ayudando si apenas lo conoce. Luffy lo miraría y le diría que cuando él se rebeló contra Alvida puso en riesgo su vida y que con esa acción demostró tener una voluntad fuerte, y él admira eso y solo por eso lo ayudaba, porque sabía que sus esfuerzos no serán en vano, sabía que él lograría cumplir sus sueños. Kobe en ese momento estaba llorando de felicidad. Alguien creía en él y él se había ganado el respeto de alguien con su esfuerzo. Kobe le diría que gracias. Luego de unos momentos, Kobe miraría a Luffy seriamente y le diría: "A ese lugar a donde vamos era un lugar que Alvida evitaba, ya que ahí hay un cuartel general con marinos muy fuertes". Luffy le diría que no se preocupe, que él era un pirata muy fuerte, pero Kobe le diría: "Yo sé que eres fuerte, pero ellos son muchos y a veces la cantidad gana a la fuerza". Luffy aún sin preocuparse le diría: "Es por eso que también quiero ir a ese lugar, ya que quiero encontrar a mi primer Nakama". Kobe le diría qué tipo de Nakama buscaba. Luffy lo pensaría unos segundos y le diría que él buscaba un espadachín, una navegante, un cocinero y un francotirador, pero deberían ser de lo mejor para la futura tripulación del rey de los piratas. Kobe le diría que lo tenía todo muy bien planeado para una primera tripulación. Luego de un rato Kobe se acordaría de algo, le diría a Luffy que si quería un buen espadachín tendría que buscar al cazador de piratas Roronoa Zoro, pero también le diría que tuviera cuidado, ya que él también es conocido por trabajar solo y no seguir las órdenes de nadie. Luffy le diría que él ya había escuchado de él y él tenía planeado desde un inicio que él fuera su espadachín. Kobe le diría que eso iba a ser un poco difícil, ya que él siempre se movía de villa buscando piratas con altas recompensas. Luffy le diría que no se preocupe y que mejor se concentre en que le dirá al jefe del cuartel para que lo acepte como marino. Kobe, un poco preocupado, le diría que tenía razón y así pasaría el tiempo con Kobe planeando qué decir en el cuartel general y con Luffy durmiendo. Luego de un tiempo llegarían a Shelltown. Luego de amarrar su bote se pondrían a investigar el sitio y lo primero que notarían era que la gente actuaba de una forma rara y que en su cara se notaba la preocupación y el miedo. Kobe le preguntaría a Luffy si él notaba algo raro en la gente. Luffy le diría que sí, que ellos parecían tener miedo de algo. Kobe, pero de qué tendrían que tener miedo si ellos eran cuidados por los marinos. Luffy miraría a Kobe y le preguntaría: "Kobe, ¿cuál crees que sea el deber de un marino?". Kobe le diría que su deber era proteger a las personas en peligro, sin importar su estatus económico, y ser capaz de dar su vida para proteger a las futuras generaciones. Luffy le diría que estaba en lo correcto, que ese es el deber de un marino, pero en esta vida existe personas malas y buenas. Kobe un poco confundido: "Pero Luffy, ¿qué quieres decir con eso?". Luffy: "Digo que como pueden haber piratas buenos, que lo único que quieren es vivir libres o solo explorar el mundo sin hacerle daño a nadie. También hay piratas que lo único que quieren es matar personas por un poco de oro y lo
lo mismo pasa con los marinos, puede haber marinos buenos y marinos corruptos. Kobe impresionado por lo que dijo Luffy, eso es imposible, todos los marinos son buenos. Luffy lo miraría seriamente y le diría, Kobe, al final del día, siguen siendo humanos que tienen sentimientos, y esos mismos los pueden llevar a hacer algo que ellos no quieran. Kobe, aunque estaba enojado por lo que dijo Luffy, él sabía que tenía razón, ya que él mismo era un buen ejemplo. Él era un niño tranquilo hasta que Alvida lo secuestró y lo obligó a hacerse un pirata. Luffy vería a un Kobe triste y le diría, bueno, pero dejemos eso de lado, mejor vayamos a buscar algo de comer. Kobe asentiría. Luego de caminar un rato, llegarían a un restaurante pequeño que era atendido por una señora y por su hija pequeña. Luego de ordenar la comida, Kobe estaba impresionado por la cantidad de comida que pidió Luffy. Kobe le preguntaría a Luffy que si tenía el dinero suficiente. Luffy asentiría con la cabeza, diciendo que antes de irse del barco de Alvida, le robó todo su dinero. Luego de decir eso, Luffy sacaría una bolsa grande llena de mucho dinero y joyas. A Kobe le saldría una gota estilo anime y en su mente se preguntaba que dónde había guardado esa bolsa, que nunca vio que él lo tenía. Luego de unos minutos llegaría toda su comida. Kobe se preguntaba si Luffy podría comerse todo, pero luego de unos minutos Kobe solo veía como Luffy comía y comía como si su estómago fuera un pozo sin fondo, pero sus pensamientos serían interrumpidos por el golpe de una puerta. Ahí vería a un niño de pelo rubio y una barbilla muy rara siendo escoltado por 3 marinos, y uno de ellos le diría el Mepo. No era necesario romper la puerta, el niño ya conocido como el Mepo lo agarraría de la camisa y le diría, para ti soy señor el Mepo, y si me vuelves a decir qué hacer voy a hacer que mi papá te mate. El marino le pediría disculpas. Luego de eso el Mepo vería a Luffy y a Kobe, pero lo que notaría era una bolsa grande donde sobresalían algunas gemas. El Mepo vería eso como una ofensa, ya que nadie tenía permitido llevar más dinero que él, así que se acercaría a Luffy y le diría que de dónde agarró ese dinero. Luffy, aún comiendo, le diría que por ahí. El Mepo enojado le diría que le diga dónde agarró ese dinero, si no lo llevaría a la cárcel como ladrón. Luffy lo miraría y le diría que mejor se vaya a molestar a otro lado. El Mepo, ya enojado, intentaría agarrar la bolsa pero sería detenido por Luffy, quien le daría un puñetazo en la cara, sacándolo del restaurante, y con solo eso el Mepo quedaría inconsciente. Los marinos lo agarrarían y se lo llevarían rápido al hospital. Luffy en su mente, maldición, se me había olvidado lo molesto que era antes, suerte que en el futuro él logró ser mejor que su papá, hasta más fuerte que cualquier otro vicealmirante. Luego de eso Kobe le diría que esa no era una conducta apropiada de un marino. Luffy le diría que ese solo era un niño caprichoso. Luego de pagar ya se iban, cuando escucharon a la señora gritar el nombre de su hija. Luffy le preguntaría, ¿qué pasa señora? ¿Está todo bien? Ella le diría que su hija Rika se había escapado. Luffy le diría que eso no es un problema, quizás solo fue a jugar. La señora le diría que no, que ella fue a llevarle comida a un criminal hasta el cuartel general. Kobe le diría, pero ¿por qué haría eso? Podría meterse en muchos problemas. La señora le diría que hace unos días vino ese niño el Mepo, pero con unos lobos, pero unos de esos lobos saltaría hacia mi hija que llevaba comida, pero un hombre llamado cazador de piratas solo saltó y salvó a mi hija, pero en el proceso mató al lobo. El Mepo enojado pensaba llevar a la cárcel a mí y a mi hija, pero el cazador de piratas se puso enfrente y le dijo que él lo mató. El Mepo le diría que ahora por su culpa de él iban a matar a todo el pueblo, pero el Zoro le dijo que mejor hagan una apuesta, que sería que si él aguantaba 2 semanas sin comer ni beber agua, él lo iba a dejar ir y no iba a matar a nadie, pero si él se rendía podría matarlo o él se uniría a la marina. El Mepo aceptaría sin dudar. La señora luego de decir eso le diría a Luffy que iría a buscar a su hija, pero Luffy la detendría. Le diría que él lo haría ya que él quería hablar con ese tal Zoro. La señora le agradecería. Después de eso vemos a Luffy y Kobe enfrente del cuartel general. Kobe le preguntaría que si veía a la niña. Luffy no le contestaría y empezaría a caminar. Kobe solo lo seguiría y al dar la vuelta verían una escalera. Kobe le diría a Luffy que llegaron tarde, la niña ya está dentro. Luffy le diría que subieran rápido. Al subir verían a la niña enfrente de Zoro, con Rika y Zoro. Rika, hola, ¿me recuerdas? Soy Rika, la niña a la que le salvaste la vida en ese momento. No pude agradecerte, pero te traje algo para comer, yo misma lo preparé. Zoro la miraría un poco sorprendido. No deberías estar aquí, niña, si ese niño te ve no tendrá piedad contigo, así que huye. Rika le diría que solo se iría si él se comía sus bolas de arroz. Zoro, ya enojado, le diría que él no necesita de su lástima, ya solo le faltaban 3 días para quedar libre. Zoro de repente se callaría ya que se había dado cuenta que alzó demasiado la voz. Luego escucharía cómo se abriría una puerta, de ahí saldría el Mepo, quien tenía varios vendajes por su cuerpo y a sus espaldas venía 4 marinos. El Mepo le iría y le diría
diría a Zoro que si ya se había olvidado de su apuesta. Zoro le diría que no y que solo le faltaban 3 días para ya irse. El Mepo le diría que en esos 3 días todo puede pasar. Luego se acercaría a Rika y le diría que alimentar a los criminales era un delito, pero que la perdonaría si le daba la comida a él. Luego de eso el Mepo agarraría una bola de arroz y lo comería, pero luego de masticar un poco lo escupiría. Le diría a Rika que esto sabe horrible, que usaste para hacerlos. Rika le diría que usó un poco de azúcar para hacerlos más dulces. El Mepo le gritaría que esto no llevaba azúcar, sino sal, esto es un asco, y mientras que decía eso pisaba las bolas de arroz. Rika solo podía llorar. El Mepo al ver eso le diría al marino a su izquierda que se deshagan de ella. El marino le diría que ahorita la sacaría fuera del cuartel. El Mepo le diría que eso no, que se deshaga de ella. El marino entendería lo que le estaba pidiendo y le diría que eso no, que solo era una niña. El Mepo agarraría la camisa del marino y le diría que si no lo hacía su familia pagaría las consecuencias de sus actos. Luego de eso el Mepo se iría. Luego de eso el marino agarraría un arma y apuntaría a Rika, quien estaba llorando. Zoro al ver eso le diría que no lo haga. El marino llorando le diría que él tampoco quería hacerlo, pero la vida de mi familia estaba en peligro. Y luego solo miraría a Rika y le diría lo siento mucho, y luego de eso se escucharía un disparo. Zoro había quedado sorprendido por lo que había visto. Lo que vio Zoro fue a un tipo con un sombrero de paja golpear la pistola del marino y con ese mismo golpe noquear al marino. Luffy le preguntaría a Rika que si estaba bien. Rika aún llorando solo asentiría. Luffy agarraría a Rika y la llevaría con Kobe y le diría que cuide de ella. Kobe le diría que puede confiar en él. Después de eso Luffy regresaría hasta donde estaba Zoro. Luffy le preguntaría a Zoro si quería formar parte de su tripulación pirata. Zoro le diría que gracias, pero no, ya que él trabaja solo y que no seguiría las órdenes de nadie. Luffy le sonreiría y le diría que más tarde vengo a ver si cambias de opinión. Zoro, haz lo que quieras, pero si los marinos te atrapan no será mi culpa. Luffy, si es que pueden atraparme. Luffy se estaba yendo, pero serían detenido por Zoro, quien le diría que sí le podía pasar eso del suelo. Luffy, pero está sucio. Zoro le diría que es peor desperdiciar una buena comida. Luffy se lo daría y Zoro lo comería, pero luego empezaría a toser. Luffy, ves, te dije que estaba malo. Zoro, dile a la niña que gracias por la comida, que estaba delicioso. Luffy le sonreiría y se iría hacia donde estaba Kobe y Rika. Al llegar con Kobe ellos irían a llevar a la niña con su mamá. La señora, después de abrazar y de regañar a su hija, les agradecería a los dos por traerla de vuelta. Luffy le diría que no fue la gran cosa. Luego de eso Luffy se acercaría a Rika y le diría que Zoro comió su comida y dijo que estaba delicioso. Rika se alegraría que a Zoro le haya gustado su comida. Después de eso Luffy y Kobe entrarían a comer otra vez. Después de algunas horas Luffy le diría a Kobe que él iría a rescatar a Zoro. Kobe le diría que si estaba seguro, ya que él le dijo que no se uniría a él. Luffy le diría que no es por eso, sino porque van a matar a Zoro de todas formas. Kobe le diría porque si él y el Mepo hicieron un trato. Luffy lo miraría seriamente y le diría, ¿y tú crees que alguien como el Mepo cumpliría su promesa? Kobe sabía que eso era cierto y le preguntaría a Luffy, entonces ¿qué vas a hacer tú solo? Eres uno contra muchos marinos. Luffy le diría que no se preocupe, él ya tenía un plan. Luego de un rato Luffy y Kobe estarían parados otra vez enfrente del cuartel general. Luffy le diría a Kobe que él se quedaría aquí afuera, ya que podría ser muy peligroso. Kobe asentiría y le diría que estaba bien. Luffy entraría y vería a un Zoro durmiendo. El Luffy se acercaría a Zoro y lo despertaría y le preguntaría si ya cambió de opinión. Zoro lo miraría enojado, ya te dije que no, así que ya lárgate de aquí. Luffy lo miraría seriamente y le diría, bueno, pero déjame ayudarte a escapar. Zoro, ya te dije que no necesito tu ayuda, que en 3 días quedaré libre. Luffy, ¿en serio le creíste a ese niño? Sabes que ellos no son de confiar, ellos te traicionarán. Zoro, ¿y tú cómo sabes eso? Luffy, porque ese mismo niño dijo que su papá pensaba matarte y con la fama que ganaste al ser conocido como el espadachín más fuertes de East Blue elevaría su puesto de capitán a Comodoro. Zoro quedaría viendo a Luffy, pero él no notaba que él le estuviera mintiendo, así que le diría que está bien, ayúdame a escapar, pero que primero vaya por sus espadas. Luffy sonriendo le preguntaría que dónde estaban sus espadas. Zoro, están adentro del cuartel. Luffy, está bien, iré por tus espadas, solo no te vayas a ir sin mi. Zoro, muy gracioso. Luffy entraría al cuartel y luego de caminar un rato él estaba pensando, cuando estuve aquí la primera vez este cuartel se veía más grande, suerte que me acuerdo dónde está el cuarto del Mepo. Luffy entraría, pero al hacerlo no se dio cuenta que ahí estaba el Mepo, pero este se escondió. Cuando escuchó que alguien abría su puerta, Luffy ya había agarrado las espadas, pero se escucharía el sonido de un silbato. Luffy voltearía a ver de dónde vino ese sonido, pero antes de irse de la puerta entrarían varios marinos, quien le diría que estaba arrestado por entrar al cuarto del señor el Mepo. Luffy sin más remedio usaría Sorgon con eso, dejando a los marinos sorprendido, ya que para ellos pareció como si Luffy hubiera desaparecido. Luffy aparecería donde estaba Morgan, quien estaba observando cómo ponían su nueva estatua en su honor. Luffy le diría
diría que eso él no se lo merecía. Morgan voltearía a ver quién dijo eso, pero solo vería a un mocoso con sombrero de paja. Morgan, tienes mucho valor al venir aquí, mocoso, y decirme eso a la cara, pero ese mismo valor te llevará a la tumba. Después de eso Morgan atacaría a Luffy, pero él solo lo esquivaría con facilidad. Luffy se subiría a la estatua de Morgan y lo usaría como una plataforma para impulsarse hacia donde estaba Zoro, pero también lo hacía para molestar a Morgan. Luego de patear la estatua, Luffy saldría volando, pero la estatua se rompería en varios pedazos. Morgan, luego de ver eso, estaba muy enojado y le diría a los marinos que vayan a matarlo, que no lo dejen escapar. Luffy caería donde estaba Zoro y le diría: aquí están tus espadas, Zoro. Genial, ahora ayúdame a desatarme. Luffy agarraría una espada y con un movimiento lograría romper las sogas de Zoro. Él lo miraría impresionado y le diría que tenía un manejo decente de la espada. Luego de eso, de la puerta saldrían muchos soldados, quienes rodearían a Zoro y a Luffy. De ahí saldría Morgan, quien le diría que están acabados. Le diría a los marinos que ataquen. De ahí saldrían varios marinos, pero Zoro rápidamente desfundaría sus espadas, derrotando a varios. Luffy lo miraría y le diría que es muy fuerte. Ahora más que nada le gustaría que forme parte de su tripulación. Zoro le diría que ya que había atacado a un marino y que ahora no tenía más opciones, entonces me uniré a tu tripulación, capitán. Luffy sonreiría y le diría que lo único que queda es escapar de ahí, pero Morgan, aún enojado, le diría que solo sobre su cadáver podrán escapar. Así más marinos atacarían a Luffy y Zoro. Con Luffy él sería atacado por varios marinos, pero él fácilmente los derrotaba. Pero Morgan se empezaría a levantar y vería como Zoro estaba distraído y gritaría: grupo B, disparen. Zoro solo veía como varias armas eran disparadas a sus espaldas, pero antes de que las balas llegaran a él, Luffy se pondría en medio recibiendo todas. Zoro y Kobe estaban preocupados por Luffy, pero Luffy solo gritaría: eso no funciona contra mí, y al hacer eso las balas saldrían volando. Zoro y Kobe estaban muy impresionados, también los marinos y Morgan. Zoro le preguntaría a Luffy cómo hizo eso. Luffy le diría que lo pudo hacer ya que él es un hombre de goma. Tanto Zoro, Kobe y los marinos quedarían confundidos, pero Morgan le diría que por eso es muy fuerte ya que él es un usuario de una Akuma no Mi, o más conocida como fruta del diablo. Zoro en su mente: un usuario de una fruta del diablo, y yo que pensaba que eso solo era un mito. Luffy les diría que tenían razón, él comió la Gomu Gomu no Mi. Morgan diría: ahora con más razón quiero acabar contigo. Así que Morgan mandaría más soldados, quienes serían derrotados por Luffy. Luego Luffy correría hacia Zoro, ayudándolo con los marinos y así derrotando a todos. Morgan, quien estaba muy enojado, les diría a sus soldados que son unos inútiles y que será mejor que se maten, que no sirven como marinos. Luffy se enojaría por eso y le diría que no le hagan caso, que si ese era su capitán solo era un bastardo, quien no puede pelear por su cuenta. Un verdadero capitán pondría su vida para salvar a sus nakamas. Ustedes no son solo armas de combates, son personas y deberían ser tratados mejor. Morgan se reiría: qué estupidez estás diciendo, mocoso, con ese pensamiento lo único que conseguirás es que te maten. Luffy le diría que por esa misma razón buscaba nakamas quienes lo apoyen, ya que una nakama significa un amigo, quien te apoye en las malas y en las buenas, en alguien que puedas respetar y él te respete a ti, algo que tú nunca entenderías ya que obligas a tus propios nakamas a suicidarse y también tienes en una dictadura a este pueblo. Eso solo prueba que eres una basura para ser llamado capitán. Los marinos, inspirados por Luffy, tirarían sus armas diciendo que ya no seguirían órdenes de Morgan. Luffy sonreiría por las acciones de los marinos, pero más por Morgan, quien estaba rojo de furia, quien gritaría que está bien, pueden irse, les mostraré lo equivocados que están derrotando a estos dos y luego acabaré con ustedes. Morgan correría hacia Luffy y lo empezaría a atacar con su hacha, pero Luffy esquiva sus ataques sin mucha dificultad, pero luego de un rato Luffy se cansaría de eso y golpearía el hacha de Morgan rompiéndolo en muchos pedazos. Morgan quedaría impresionado, pero lo que vería lo dejaría aún más. Vería a Luffy corriendo hacia él con las manos detrás y gritando Gomu Gomu no Bazooka, golpeando el pecho de Morgan, quien saldría volando hacia una pared destruyéndola y quedando inconsciente. Todos los marinos empezarían a festejar la derrota de Morgan agradeciendo a Luffy y Zoro. Zoro le diría a Luffy que si se veía el aprecio que le tenía a su capitán. Luffy le diría que solo era cuestión de respeto, algo que Morgan no se ganó de sus soldados, pero todo sería interrumpido por el Mepo, quien tenía un arma y estaba apuntando a Kobe. Le diría a Luffy y Zoro que si no se iban de esta isla ya, él iba a matar a este niño, pero tanto Luffy, Zoro y los marinos lo veían seriamente, pero el Mepo sería distraído al escuchar un ruido y vería que su papá estaba bajo unos escombros, pero al distraerse Kobe aprovechó para golpearlo con una piedra, dejándolo inconsciente. Luffy le diría a Kobe que muy bien pensado. Kobe le diría que no fue nada. Después de ver que todos estén bien, alguien se acercaría a Luffy y Zoro y le diría: mucho gusto en conocerlos, soy el excomandante Reaper. Zoro: excomandante, ¿por qué estás retirado? Reaper: no, al explicarle todo a los superiores de lo que hacía Morgan, me subieron de
puesto a Capitán Luffy, que bien por ti. Bueno, vámonos Zoro. Reaper, creo que eso no se podrá ya que ustedes son criminales desde el momento que atacaron a los marinos. Zoro, entonces ¿quieres pelear? Sabes que no somos nada débiles. Reaper, bueno, debería arrestarlos, pero ustedes no han hecho nada malo ya que los marinos no están muertos y el único herido de gravedad es Morgan, así que los dejaré irse. Zoro, eso no te traerá problemas. Reaper, no, si en el informe pongo que se escaparon durante la batalla, además no creo que lo duden al saber que se trata del espadachín más fuerte de East Blue y del que derrotó a Morgan de un solo golpe. Luffy le diría gracias. Reaper, bueno, solo los dejaré irse esta vez, pero la próxima vez que nos veamos seremos enemigos. Luffy le sonreiría. Así será, Capitán Reaper. Zoro, Luffy y Kobe estaba a punto de irse, pero Luffy le diría al Capitán Reaper si podía aceptar a Kobe en la marina ya que su sueño es un día ser almirante. Reaper miraría a Kobe seriamente y le diría, pero tu niño, no estás ligado a este pirata. Kobe estaba nervioso pero recordaría lo que le dijo Luffy y se armó de valor. No, este pirata solo me usó porque yo tenía un bote de pesca y me obligó a traerlo hasta aquí en contra de mi voluntad. Reaper lo miraría pero le sonreiría y le diría, bienvenido a la marina Kobe. Kobe estaba feliz ya que este era el primer paso para cumplir su sueño. Reaper, pero para que sea considerado un marino oficial estarás sometido a pruebas para mostrar tu lealtad a la marina. Kobe se pondría en posición y diría, sí, Capitán Reaper. Luego de eso Luffy y Zoro se irían al pueblo a comer y descansar para que en el amanecer se puedan ir. Zoro y Luffy estaban teniendo una competencia de quién más podía comer, ganando Luffy. Luego de eso los dos estarían hablando. Zoro, entonces Capitán, ¿quiénes más están en nuestra tripulación? Luffy, bueno, tú y yo por ahora somos dos. Zoro, que pensé que éramos más. Luffy, bueno, en un futuro seremos más. Zoro, bueno, como sea con tal que no interfiera con mi sueño. Luffy, ¿y cuál es? Zoro, bueno, es el derrotar al espadachín más fuerte y tomar su título. Luffy, bueno, como tu capitán haré que ese sueño se haga realidad. Zoro le sonreiría y le diría, bueno, pero seré yo quien lo mate. Ya en la noche todo el pueblo ya se había enterado de la derrota de Morgan y todo el pueblo se pondría a festejar por sus salvadores, aunque lo hacía en secreto ya que sabían que eran piratas. Al día siguiente en el amanecer estaba Luffy y Zoro ya en su barco. Les habían regalado provisiones por la gente del pueblo, pero antes de irse llegaría un Kobe gritando, espéreme. Luffy y Zoro lo estarían observando. Kobe le diría a Luffy, gracias Luffy por haberme rescatado de esa bruja de vida, gracias a ti puedo cumplir mis sueños de ser un almirante, gracias por todo Luffy. Luffy se acercaría a él y le diría que de todos modos el futuro rey de los piratas necesita un buen contrincante, y quién más que el futuro almirante. Luego de eso Luffy y Zoro se subirían al barco y empezarían a navegar. Todo el pueblo se despedían de ellos y también Kobe, pero detrás de él aparecería el Capitán Reaper con los demás marinos, quienes despedían a Zoro y Luffy con la postura habitual de un marino. Reaper le diría a sus soldados, lo que estamos haciendo rompe con más de 80 reglas de la marina, así que como castigo pasaremos un mes sin comer. Con Luffy y Zoro ellos estaban hablando. Zoro, entonces Capitán, ¿qué es lo que siguen? Luffy, eso es fácil, en la siguiente isla intentaremos buscar un navegante ya que no sé cómo llegar más lejos sin perderme. Zoro, sí que lo tenías todo muy bien planeados. Luffy le diría que sí. Luffy en su mente, si ya conseguía. Zoro, ahora vamos por Tinami, poco a poco volveremos a estar juntos como la familia que alguna vez fuimos. Fin de la parte 2.